Capítulo 16. Sajones y salios. Mientras los normandos atacaban sus bordes exteriores, Europa empezó a desarrollar aquellas personalidades políticamente diversificadas que en tiempos modernos condujeron a la formación de las nacionalidades distintas de Alemania, Italia y Francia. A principios del siglo X, ninguno de estos países poseía la organización propia de un Estado, y menos todavía la personalidad consciente esencial para una nación. Existía un rey de los francos occidentales, pero todavía no Francia, un rey de los francos orientales, pero todavía no Alemania, un rey de los lombardos, pero de la Italia de Virgilio solo quedaba el recuerdo. Lo que se conoce como Francia era una colección de feudos, uno de los cuales, la isla de Francia, con su capital en París, estaba destinado a devorar sus vecinos hasta que su poder alcanzase las fronteras actuales del Estado. Alemania, limitada al este por el Elba, juntaba con escasa cohesión varios ducados tribales: Sajonia, Franconia, Baviera, Suabia, bajo el gobierno nominal de un rey electivo. Los italianos, un día miembros orgullosos y privilegiados de un gran imperio, se subdividían en una masa informe de comunidades disímiles: un patrimonio papal que había disminuido considerablemente la usurpación, una provincia bizantina, los feudos lombardos y las ciudades independientes. Los vascones o los bretones no se hubieran creído en el deber de prestar obediencia a Francia. Los venecianos o los genoveses no se hubieran sentido obligados a seguir las banderas de un marqués de Ibrea o de un duque de Benevento. Los alemanes eran más homogéneos, pero con todo, aquel violento y romántico pueblo de las selvas, ahora tan sumiso a la autoridad, mostró a través de la Edad Media un sorprendente apetito de discordias y rebeliones. A diferencia de Francia e Inglaterra, Alemania sufrió poco con los normandos. Para ella, a principios del siglo X, constituyeron un peligro mucho más serio los magiares, una raza mogólica que se había infiltrado en la llanura vacía de la Panonia, separado a los eslavos del norte de los del sur. Una y otra vez, esos formidables arqueros a caballo extendieron sus devastaciones en el corazón de Europa, atravesando las llanuras de Italia y de Francia, llegando hasta las puertas de Roma, 926, y hasta la Aquitania, 951. Pero, lo mismo que Wessex y Alfredo rechazaron el aluvión de los daneses en Inglaterra, Sajonia y Enrique el Halconero detuvieron a los magiares. El héroe sajón de Alemania no fue, como el sajón occidental, un hombre de genio vasto y atractivo, sino un buen soldado alemán, metódico, que, ante una nueva forma de ataque, se dedicó a imaginar los mejores medios de defensa y encontró en la erección de empalizadas con fuertes guarniciones y el empleo de caballería una respuesta adecuada a los movimientos ligeros de las fuerzas enemigas. La victoria de Enrique en el Unstrut en el 933 dio gloria a su dinastía y ánimos a su pueblo. Le sucedió su hijo Otón I, más ilustre todavía que él, cuya victoria en el Lech en 955 libertó definitivamente su país de la peste magiar. Lo que comenzó el soldado lo completó el sacerdote. En 1000 el salvaje pueblo húngaro siguió a su real pastor, San Esteban, en su conversión al cristianismo, y después de varios siglos formó el baluarte sudoriental de la fe latina contra la marea conquistadora del Islam. Aún en estos tiempos de confusión, el concepto de un Estado mundial organizado y cuya extensión coincidiese con la de una religión universal flotaba todavía vagamente en la mente de los hombres. Ya antes de la victoria del Lech, Otón tenía mayores derechos que los demás soberanos contemporáneos para ser considerado como el jefe temporal de la cristiandad latina. Los ducados tribales de Alemania habían sido obligados, no sin luchas, a reconocer su autoridad. Había obtenido la sumisión de Bohemia y fortificado el poderío defensivo y ofensivo de Alemania a lo largo de la frontera eslava. Además, habiendo encontrado en 951 un pretexto para intervenir en los asuntos italianos, había asumido la corona italiana y nombrado un diputado, Berengario de Ibrea, para que les representase en su ausencia. El triunfo sobre los húngaros fue un complemento impresionante de aquellos hechos importantes. Aunque procedía de una raza que nunca estuvo dentro del Imperio Romano y que sólo recientemente había entrado en la comunidad cristiana, pocos podían oponerse a sus pretensiones de ser emperador romano si intentaba hacerlas efectivas, pues desde Carlomagno ningún soberano había tenido una posición de tan gran influencia y de tanto prestigio. Así, cuando en 962 Otón se dirigió a Roma a petición del Papa Juan XII y fue coronado emperador romano por este pontífice sin escrúpulos, el mundo aceptó el hecho sin protestas.
Tanto se correspondía su empresa con las necesidades y los ideales de aquella sociedad, que el Sacro Imperio Romano de la nación germánica duró hasta el siglo XIX, personificando aquella aspiración al orden y a la armonía que la razón humana siempre se complace en acariciar y que su perversión intenta frustrar. Así fue establecido el Sacro Imperio Romano. Para algunos escritores alemanes es un motivo de orgullo, para otros lo es de vivo pesar. Algunos exultan ante una institución que a mediados de su vida excitaba el entusiasmo de Dante y que en su decadencia provocaba la curiosidad de Goethe. Para ellos es agradable recordar cómo, cuando la Europa occidental había llegado al extremo de la desorganización, el escenario de la primera defensa organizada y del renacimiento político fue colocado en Sajonia por Enrique el Halconero, como después de este valeroso príncipe hubo proporcionado la seguridad a su pueblo. Otón, su hijo, todavía más grande, condujo a todas las razas germánicas contra los húngaros y redimió Italia de la degradación y ayudó al papado a reconquistar el respeto del mundo occidental. Para esa escuela de interpretación histórica, el resurgimiento del imperio era una necesidad no solo europea, sino también germánica. Discuten la afirmación de que los alemanes fueron sacrificados a las influencias italianas. Defienden que el título imperial dio al rey alemán un nuevo prestigio ante sus tribus, mayor que el suyo propio, que desarrolló el sentimiento nacional y fortificó el orgullo del pueblo, y que fue un medio de asegurar para el servicio de la monarquía germánica la necesaria lealtad de su iglesia. Con mayor fuerza puede ser aducido que el renacimiento del imperio occidental fue un infortunio para los alemanes. El área de Alemania, incluso en los días de Enrique el Halconero, era mayor que la que cualquier monarca medieval podía gobernar fácilmente. La adición de Italia a aquel territorio representó hacer imposible el gobierno efectivo de cualquiera de los dos países. Los resultados de encerrar la política permanente del Estado en un marco demasiado ambicioso para poder realizarla con acierto son los que podían esperarse, aunque en el siglo X no había parte del imperio carolingio que pudiese parecer más fácil de unir bajo una sola monarquía. 3 siglos después, Alemania se había convertido en una federación anárquica de principados y repúblicas. Contribuyó a esta gran calamidad política el carácter electivo de la monarquía alemana. En Inglaterra y en Francia, donde el principio hereditario sustituyó al electivo, el desarrollo del Estado avanzó más o menos de acuerdo con un plan continuo. En Francia, la monarquía asumió formas absolutas, en Inglaterra constitucionales, pero en ambos países la monarquía era un centro fijo e identificándose con el gobierno, ejercía una influencia educadora sobre la vida nacional. En Alemania, las cosas tomaron un camino distinto. No convenía ni al Papa ni a los duques tribales, como tampoco a los grandes prelados, que la monarquía tuviese el poder que le hubiera conferido la adopción del principio hereditario. Se conservó la elección. No se permitió que ninguna dinastía arraigase profundamente. Los sajones fueron sucedidos por los salios y estos por los Hohenstaufen. Solo después de muchas vicisitudes durante las cuales la capital se trasladó a lugares tan distantes como Palermo y Praga, se encontró un centro en Viena y con él una dinastía duradera en los Habsburgo austríacos. El emperador romano de Oriente gobernaba un estado organizado, una capital fortificada y una iglesia vasalla. Ninguna de estas ventajas tuvieron Otón ni sus inmediatos sucesores. El Sacro Imperio Romano era un viajero. Su corte se trasladaba de granja en granja, de ciudad en ciudad, y viajaba administrando justicia en la medida que podía, con la ayuda de los clérigos y nobles de su séquito, mientras su lejana capital en las márgenes del Tíber se hallaba en poder del Papa, aunque más a menudo de una camarilla de turbulentos nobles romanos. En teoría, el imperio se concebía como abarcando el mundo, pero ningún sacro emperador romano ejerció autoridad en Francia, ni en España, en Inglaterra, ni en Escandinavia, en Rusia o en los extendidos dominios del imperio bizantino. La influencia de la restauración de Otón se veía por lo tanto limitada. Con todo, esta restauración del imperio como una institución germánica fue de gran trascendencia para la unidad de los pueblos germánicos italianos, para la suerte del papado, para el progreso del pensamiento político en Europa y para el destino de los eslavos en la llanura báltica. En la Europa central, los acontecimientos y las especulaciones políticas fueron modelados o influidos caprichosamente por esa singular institución. En otros países su luz brillaba con una luz más pálida, y el sacro emperador romano no era considerado sino como un extranjero, cuyas pretensiones no se correspondían con sus poderes. Tan graves como eran esas dificultades,
hubieran podido ser superadas si no hubiese sido por una circunstancia. A mediados del siglo XI el imperio entró en colisión con el papado acerca de dos cuestiones críticas que afectaban la vida de la Iglesia cristiana y la administración del Estado germánico: el celibato del clero y el derecho de las investiduras. Había sido uno de los métodos de la política de Carlomagno dotar a la Iglesia alemana con mano pródiga, a la vez que descansar en su ayuda para las tareas del gobierno. Esta política fue renovada por Otón y por sus sucesores. Con una liberalidad mezclada con prudencia, acumularon donación sobre los prelados germánicos, esperando a su vez que estos sumisos magnates del nombramiento real mantendrían su corte, proveerían de dinero al tesoro y facilitarían equipos de hombres de armas cuando el ejército real hubiese de salir al campo. Una iglesia mundana de arzobispos y obispos belicosos estaba de acuerdo con las conveniencias del rey alemán y era sin duda la piedra angular en que descansaba su gobierno. Con más seguridad que con ningún duque tribal o con los señores feudales, podía contar con la secular asistencia de los prelados alemanes para llevar a término la administración al otro lado de los Alpes. La Iglesia tenía que oponerse enérgicamente a esa política, así que el espíritu eclesiástico renació en Europa y precisamente fueron los emperadores los que habían contribuido a despertarlo. Por mundanos que hubiesen sido sus soberanos en la práctica del patronato eclesiástico, eran sin embargo piadosos en la medida de su época, y algunos, como el sajón Enrique II y el salio Enrique III, llegaron a un alto nivel de piedad personal. Además, entendían que era su deber, como abogados y defensores de la Iglesia, proteger al papado contra la violencia y la indignidad, y en caso necesario intervenir cuando la presión de los nobles turbulentos o la elección del clero y del pueblo de Roma elevaban a la silla papal a un hombre indigno. En interés de la Santa Sede, Otón I había ahorcado a 30 nobles romanos, y Otón III, su nieto, un muchacho que aún no tenía 20 años, había hecho 2 nombramientos papales. El primero, por más que era un joven de 23 años, era digno de respeto, y el otro fue Silvestre II, el sabio más distinguido de su época. Pero ningún emperador rindió mayores servicios al papado que el devoto Enrique III, el cual, en el sínodo de Sutri, en 1046, depuso 2 o acaso 3 malos papas y luego nombró a 4 buenos. El efecto de esos nombramientos fue purificador al papado de los escándalos que lo habían envuelto, devolverle la guía moral de la Iglesia y precipitar la querella con el imperio, que duró con intervalos 200 años y condenó a Italia y a Alemania a centurias de confusión política y de desesperación. Si uno se pregunta cómo fue posible obtener efectos tan trascendentales con la elevación de una serie de ancianos a la sede episcopal romana, puede encontrarse la respuesta en el hecho de que León IX, 1048-1054, y sus sucesores inspiraron el cumplimiento de su misión en una doctrina de un gran poder explosivo que prevaleció largo tiempo en Europa y que pudo, bajo la dirección papal, convertirse en una fuerza política de primer orden. Aquellos ancianos venerables eran monjes de Cluny y pertenecían a un movimiento que se inició en aquel monasterio borgoñón más de un siglo antes, 910, como una campaña en pro de la castidad, la piedad y la disciplina en los cenobios, y que se transformó, como es corriente en tales movimientos, en un extenso programa de reforma de la Iglesia. Los primeros cluñacenses se contentaban con predicar las virtudes sublimes de la pureza, la disciplina y la paz, y con introducir en el mecanismo de su orden un sistema de dirección central y de vigilancia para la protección de esas frágiles flores del espíritu cristiano. Los últimos cluñacenses eran más ambiciosos. Para ellos las enseñanzas de Cristo no se llegarían a establecer en la tierra sin el intermediario de una iglesia independiente, gobernada por un papa omnipotente. Había diferencias de opinión. Algunos eran moderados, otros extremistas, pero en general el espíritu del movimiento, que era apasionado y que no admitía equívocos, consistía en exaltar el poder papal y en buscar la formación de un clero profesional puro y competente. En Lorena, en el Rin, en Baviera, en el norte de Italia, esas ideas teocráticas en todos sus grados de perfección y de crudeza fermentaban en las mentes sacerdotales, especialmente entre los monjes, quienes llevaban una vida retirada del resto de la sociedad y se hallaban particularmente dispuestos a la aceptación entusiasta de doctrinas rígidas.